me dijo, ¿no? Sinceramente, la enseñanza quizás no fue lo que él me explicó o me dijo, sino lo que hizo. En los momentos de mayor dificultades, etcétera, el momento en que había que salir a poner algunos petardos, bueno, él siempre los acompañaba con chistes y con una afabilidad y que lo hacía perder a uno el sentido dramático que podía tener la obra. Él siempre andaba pidiendo pesos prestados porque obviamente el sueldo no le alcanzaba, el sueldo de chofer de la UTA no le alcanzaba porque él tenía una vida pública muy activa, y entonces obviamente no le alcanzaba y siempre le pedía prestado a los amigos, y bueno, y los amigos le prestaban con mucho gusto porque era una forma de ayudarlo a que siguiera trabajando y trabajando bien. Un hombre humilde, de humilde origen, negro, uno de nosotros. Atilio López era un activista de la CATA, de la Confederación de Transporte Automotor de la Ciudad de Córdoba, y él es elegido en 1956 delegado general de la CATA, y el intendente de Córdoba en esa época era el ingeniero Olmos, que quería privatizar el transporte, y Atilio López comienza a ser conocido por que él encabeza las luchas del transporte oficial, el transporte estatal en la ciudad de Córdoba. Atilio López fue protagonista de los hechos más relevantes que ocurrieron en nuestro país en esos años. Precisamente el hecho del 55 con la desaparición, llamémosle así, de muchos dirigentes, unos porque estaban detenidos, otros porque abandonaron las organizaciones. Surge una nueva camada de dirigentes, obviamente que había muchos dirigentes anteriores, pero esta nueva camada, hombres jóvenes también, en ese marco aparece la figura de Atilio López, que era, digamos, un poco el líder de un grupo de delegados de la Unión Tranviarios Automotor en aquel tiempo, ¿no? La Revolución Libertadora prohibió al peronismo. Sus militantes fueron perseguidos y encarcelados. Replegados, organizaron la resistencia desde los sindicatos. Entonces se hace el plenario y en mayo, creo que es mayo, y se elige la primera CGT y ahí es propuesto Thor López y prácticamente convalidado por la enorme mayoría de los delegados como secretario general de la CGT. De una CGT que se va a caracterizar por tener planteos bastante claros desde el punto de vista político, es decir, es una CGT que trasciende al hecho sindical para constituirse en una vanguardia social en Córdoba que va a culminar, digamos, en el 69-71. En el año 1959 vivíamos acá en la ciudad capital, en Barrio Rivadavia, y sufrimos un atentado 24 horas después que nació mi hermana menor, con un artefacto explosivo en casa que, bueno, derrumbó la mitad de la casa. Con el nuevo régimen, los monopolios extranjeros se apropiaron de los recursos económicos del país y la industria y la banca pasaron a manos privadas. Este modelo no pudo consolidarse en un contexto político estable. Los gobiernos débiles y sin legitimidad se alternaron con los de facto mientras crecían las protestas. Aquí frente al local de la CGT, cuando faltan pocos minutos para que comience el paro, vamos a hablar dos palabras con el secretario general de la Regional Córdoba, Atilio López. ¿Cómo está el ambiente para el paro dispuesto para hoy? Bueno, el ambiente en el aspecto de las organizaciones sindicales confederadas a la CGT está totalmente la gente en el planteo de hacer el acto, de realizar el paro, y creemos, como en otras oportunidades ha sucedido ya, de que va a ser una verdadera paralización del transporte y de los servicios públicos, como así también la del comercio y la industria a partir de hoy de la mañana.
En el periodo del 57 al 71, López cumple otro rol importante, que es el nexo de unión entre Elpidio Torres, dirigente de ESMATA, de mecánicos del automóvil, y Tosco de Luz y Fuerza. Es decir, esos tres dirigentes, pero sobre todo gracias al rol de nexo de Atilio López, son los que gravitan y definen esta política que va a caracterizar al sindicalismo de Córdoba hasta el 71, que combativa, con contenido ideológico muy marcado, pero con una presencia sindical y gremial muy fuerte. Con el golpe de Juan Carlos Onganía en 1966, la Argentina adhirió a la política diseñada por Estados Unidos para América Latina, a fin de evitar el contagio de la Revolución Cubana, y el ejército comenzó a ocuparse de la seguridad interior. Todos los ciudadanos estaban bajo sospecha. Para controlar los movimientos opositores, la Junta Militar prohibió la actividad política y siguió de cerca el accionar gremial. En ese momento estaban en la sede de la CGT los dirigentes, entre ellos Garzón Maceda, Aspitia, y Atilio López y algunos otros, y como la cuestión no paraba nadie y era un fracaso el paro, entonces se dirigieron a la jefatura de policía, que en ese tiempo estaba en el Cabildo, e hicieron un gran escándalo, los apresaron y entonces rápidamente empezaron el resto de los compañeros a pedir la libertad de los detenidos, que era prácticamente el único hecho político que se había producido y que de alguna manera estaba disimulando un poco el fracaso de aquella medida. Algunas huelgas que protagonizó la CGT de Córdoba y sobre todo la Unión Tranviaria y Automotor fueron de alguna manera ejemplares en el resto del país. Varias veces López organizó en conflictos tanto de su gremio como de otros, pero la solidaridad de la Unión Tranviaria marcada en función de cerrar el radio urbano, el centro urbano, cerrando los puentes con los ómnibus. En ese sistema que él hizo, le permitía, él cerraba todos los puentes y prácticamente la ciudad, el centro de la ciudad quedaba aislado. Y entonces el movimiento de fuerza se desarrollaba en el centro, en el casco chico, llamamos, de la ciudad. Las restricciones políticas, la intervención de las universidades y el congelamiento de los salarios movilizaron a obreros y estudiantes. En 1969, él logra, el transporte había sido privatizado ya en Córdoba, y desde la clandestinidad, pero no de una clandestinidad política, sino desde una clandestinidad gremial, él reorganiza la Unión Tranviaria y Automotor, y reorganiza a punto tal que le permite hacer un movimiento de fuerza el 5 de mayo, creo, muy fuerte, que paralizó el transporte de Córdoba. Es decir, a partir de ese hecho que logra realizar López en el 69, Elpidio Torres primero y Tosco después consideran interesante ver de enfrentarlo al gobierno con una acción ejemplar en Córdoba. En este momento un pelotón de la compañía de gases de la policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas más céntricas de la ciudad, Rivadavia y Catamarca. En Córdoba, el 29 de mayo de 1969, Elpidio Torres, Agustín Tosco y Atilio López organizaron una protesta a la que se sumaron los estudiantes. El Cordobazo, en contra de Onganía, selló la unidad obrero estudiantil y puso en jaque al régimen de facto.
En el mundo, las nuevas generaciones se oponían al orden establecido. El movimiento hippie y pacifista en Estados Unidos proponía hacer el amor y no la guerra. El Mayo francés tenía por bandera prohibido prohibir, y los jóvenes se enfrentaban a los tanques soviéticos en las calles de Praga. En Latinoamérica, el Che Guevara se convertía en un ícono y los movimientos guerrilleros peronistas y de izquierda surgían en nuestro país. El gobierno militar, en tanto, confinaba en las cárceles a los opositores y en 1971 dictaba orden de captura contra la conducción de la CGT de Córdoba. Varias veces nos ha tocado tener que ir a visitarlo en un lugar donde estaba escondido y refugiado por algunos amigos. Y me acuerdo una anécdota que tuvimos que ir a verlo a la Sierra de Córdoba, a una localidad de la Sierra, y tuvimos que ir con la familia y hacer 3 o 4 cambios de autos para evitar ser identificados o que nos siguieran. Y de esa manera llegábamos hasta el lugar donde él estaba. Compartíamos a veces 24 o 48 horas y de la misma forma volvíamos a casa. Los dirigentes obreros que querían forzar una salida democrática convocaron desde la clandestinidad a todos los partidos políticos para rechazar la ilegalidad a la que estaban sometidos. Convocada por el Consejo Directivo de la CGT Regional Córdoba, que actúa en la clandestinidad por los hechos ya conocidos, se desarrolla una reunión de dirigentes gremiales y representantes de todas las tendencias políticas para debatir la situación de la Central Obrera de Córdoba y el panorama político actual del país. Señor Atilio López, ¿qué importancia le atribuye a esta reunión? Para nosotros, la presencia del 90% de los partidos políticos ante la invitación hecha por el secretariado es un respaldo absoluto y total a la conducción de la CGT y al movimiento obrero organizado de Córdoba. Es la prueba irrefutable de que la CGT de Córdoba y que el movimiento obrero no se encuentra solo y que estamos dispuestos a continuar con la lucha, con el respaldo y el apoyo de la totalidad de la población de Córdoba. Asisten, entre otros, el titular del Partido Justicialista, doctor Ricardo Obregón Cano, el doctor Víctor Martínez de la Unión Cívica Radical. El Partido Revolucionario Cristiano está representado por el doctor Eduardo Cuño, que habla... Nos hemos hecho presente para ratificar una vez más lo que a nivel del Partido Justicialista y del Frente Cívico de Liberación Nacional ha manifestado ya públicamente en los diarios, repudiando la actitud represiva en contra de la CGT de Córdoba y la orden de detención de sus dirigentes, precisamente basada en la alta combatividad demostrada por este organismo, que ha producido indudablemente a través de su dirección hechos trascendentales, no solo en la provincia de Córdoba, sino de repercusión nacional. Yo considero que esta reunión es altamente positiva, por cuanto ha congregado a representantes y figuras expectables de los distintos partidos políticos con el secretariado de la CGT para repudiar hechos a nuestro juicio criticables, como son la existencia de formulaciones represivas, la persecución de trabajadores y de dirigentes gremiales y la clausura de sus locales de expresión. A pesar de las divisiones en el sindicalismo cordobés, durante la lucha antidictatorial, todos los sectores adoptaban medidas de fuerza en forma conjunta. Mantenían además su autonomía en relación a las decisiones de la CGT nacional. Los trabajadores de Córdoba hemos venido realizando una serie de actividades y de paros y de luchas al margen de la conducción nacional. Al margen, a pesar de haber solicitado en innumerables oportunidades la solidaridad por parte de los compañeros directivos nacionales de la CGT. Lamentablemente no hemos sido escuchados por los compañeros. Los compañeros han seguido el camino del diálogo que entendemos nosotros que es absolutamente negativo. Solamente la lucha de los trabajadores puede lograrse los objetivos fundamentales por los cuales estamos peleando. Creemos de que mientras los compañeros de la CGT Nacional van a ir a una nueva entrevista que va a ser absolutamente negativa para los trabajadores y para el pueblo, los trabajadores de Córdoba salimos a retomar el camino de la lucha a fin de lograr los objetivos propuestos. Estuvo enfrentado con la CGT Nacional, a pesar de que políticamente había a veces coincidencias, pero gremialmente no compartían. Y era un sentimiento común que había con
Tosco, Salamanca en esa época, y la gente de la CGT de Córdoba, que no comulgaba mucho con la dirigencia a nivel nacional. Porque él tenía una plasticidad como para poder mantener la unidad entre los gremios peronistas muy fuertes y los sectores independientes, como el caso de independiente o no peronista, como el caso de Tosco, que tenían mayor audiencia en el campo universitario. Entonces, Atilio López permitía que se plasmase un frente de acción bastante interesante, que era el de sindicatos, movimiento estudiantil, pero con una idea de unidad y solidaridad que trascendía lo estrictamente peronista, como es lo que pretendían algunos otros sectores ortodoxos peronistas, que consideraban que no había que darle espacio a los sectores que no comulgaban con el ideario. Políticamente cercada, con un país endeudado y dependiente, la dictadura llamó a elecciones en 1972. Sin la fuerza suficiente para seguir proscribiendo al peronismo, inventó una cláusula por la cual solo podían presentarse como candidatos los residentes en Argentina. Juan Domingo Perón, en el exilio, quedaba excluido. En ningún momento la Constitución Nacional obliga al ciudadano argentino a estar dentro del territorio de la nación para ser candidato, para poder ser elegido o poder elegir. Por lo tanto, considero de que es totalmente arbitrario lo que se pretende de que el general Perón esté antes del 25 de agosto en el territorio nacional. Y considero que el general Perón, como ya lo ha manifestado en repetidas oportunidades, ha de estar en la Argentina en el momento en que sea necesario su presencia en el país. El justicialismo cordobés se preparaba para las elecciones, eligiendo sus candidatos en internas partidarias. Ricardo Obregón Cano se impuso a Julio Antún, marginando a los sectores más tradicionales alineados en la ortodoxia y llevando a López como compañero de fórmula. En el momento que él sale candidato para el advenimiento de la democracia en esa época, estaba prófugo, digamos, en la clandestinidad, porque era buscado por la policía o por los grupos militares que actuaban en ese momento. Con la presión de este pueblo magnífico, que no le importa la inclemencia del tiempo, que no le importa la represión, que no le importa la tortura, que no le importa todo tipo de claudicaciones que pudiera haber por parte de pequeñísimos, de minúsculos, de individualísimos grupos que puedan estar en otra cosa y al servicio de la dictadura. El peronismo está unido, políticamente unido, en torno al proceso del general Perón, para dar a la patria la gran liberación de la vida, la felicidad del pueblo y la grandeza del país. Estamos en el local del Partido Justicialista en Avenida Hipólito Yrigoyen y conversamos con el candidato a vicegobernador, señor Atilio López. La primera reflexión que le merece el desarrollo de los comicios hasta el momento. Bueno, fundamentalmente considero de que a pesar de haberse iniciado y se están iniciando todavía hay muchas mesas que no se han constituido, el triunfo del pueblo en base al Frente Justicialista de Liberación está ya totalmente concretado y asegurado. El 11 de marzo, con Perón en el exilio, hubo elecciones nacionales. La fórmula Cámpora-Solano-Lima triunfó en todo el país. En Córdoba, los justicialistas se impusieron por 90.000 votos en la segunda vuelta electoral. Poco después del mediodía, en el Palacio Legislativo, prestaron juramento el gobernador de la provincia, doctor Ricardo Obregón Cano, y el vicegobernador Atilio López. Las calles adyacentes estaban colmadas por un público entusiasta que con sus cánticos y expresiones de adhesión dio un marco de calor popular al acontecimiento. Invitado por el presidente provisorio de la Asamblea Legislativa, juró en primer término el gobernador Obregón Cano. Rubricó su juramento una verdadera ovación del público. Luego juró
ante similares manifestaciones de aprobación, el vicegobernador Atilio López. Acto seguido, el doctor Obregón Cano leyó el mensaje que prescriben las normas constitucionales. En distintos párrafos de su discurso, expresó el gobernador: contemplo en este recinto el rostro de muchos combatientes de la causa popular y comparto con ellos la emoción del triunfo legítimo, pero no puedo ocultar que muchas ausencias me llenan de honda congoja. No están los rostros de los que perdieron sus vidas y de los que sufren el dolor de la prisión o del exilio. A quienes no están hoy, a quienes no están hoy, a quienes no estarán jamás junto a nosotros porque cerraron para siempre sus pupilas, le digo que la memoria colectiva, que es a veces más justa que la memoria de las academias, les recordará siempre con cariño y con admiración. Por eso hoy, como fue ayer y como será sin duda mañana, la palabra de nuestro conductor, el general Juan Domingo Perón, tiene una permanente actualidad. En la Argentina, lo mejor que tenemos es el pueblo. En cada mujer que convirtió en trinchera su hogar empobrecido, que adelantó en la lucha a los seres queridos y en ocasiones estuvo en la calle al lado de sus varones, veo la inspiración de Eva Perón, la primera de nuestras mártires. Hace varios años, cuando la restauración oligárquica enajenó sin escrúpulos el patrimonio nacional e implantó el delito de opinión, persiguiendo y encarcelando a los peronistas, nuestro jefe lanzó una lacónica convocatoria. Decía textualmente: los pueblos que no saben defender sus derechos merecen la esclavitud. Después de 18 años, le decimos con inocultable orgullo al general Perón: vuestra convocatoria fue ampliamente respaldada y la lucha del pueblo, a través de su conducción, ha triunfado sobre quienes pretendieron esclavizarlo. Confundidos con el gentío que en las calles exteriorizaba su júbilo, las nuevas autoridades se dirigieron a la Casa de Gobierno. Una multitud aguardaba allí su llegada. En el salón de actos de la gobernación, el doctor Obregón Cano asumió el poder ejecutivo en presencia del gobernador saliente. Mientras tanto, en el exterior de la Casa de Gobierno, una enfervorizada multitud reclamaba la presencia de sus legítimos gobernantes. Ambos respondieron al requerimiento popular y desde el primer piso del edificio improvisaron sendas arengas. Primero lo hizo el vicegobernador Atilio López. El gobernador Obregón Cano habló después. Córdoba vivió, lo mismo que el país todo, un momento trascendental de su historia. La República ha reencontrado ya el camino de la legalidad constitucional. Es el camino que los argentinos debemos recorrer unidos, asociados para trabajar en el común empeño de construir el gran país que anhelamos. Unidos todos, sin excepciones, en paz, en justicia y libertad. En esos días, llegó a Córdoba el presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós, que había participado junto al presidente socialista de Chile, Salvador Allende, en el acto de asunción de Cámpora. Es numerosa la cantidad de personas que se ha dado cita aquí en el aeropuerto de Playa Blanca para saludar al presidente de la República de Cuba, Osvaldo Dorticós. En la esquina de Boulevard San Juan y Arturo M. Vaz,
Obregón Cano, Atilio López y Dorticós presidieron el acto del 4º aniversario del Cordobazo. Al asumir, el gobierno nacional derogó la legislación represiva y amnistió a los presos políticos. Cárcel de encausados de Córdoba. Adentro, tinieblas y opresión. Afuera, el sol y la libertad. Gran cantidad de personas se ha reunido en las puertas del presidio con el propósito de asistir a la libertad de algunos de los presos políticos que se encuentran detenidos en este lugar. Según se ha informado, de un momento a otro podría producirse la libertad de aproximadamente 20 detenidos. Y ahora sí, se efectiviza la salida de los presos políticos que estaban detenidos en la cárcel de encausados de nuestra ciudad, y desde lo alto de las distintas celdas se escuchan vítores mientras observamos la satisfacción pintada en los rostros de los 20 detenidos que en estos momentos van a recuperar su libertad. Miguel Ángel Busto, ¿cuánto tiempo has estado recluido? Yo acá, un tiempo que hoy me pareció tremendamente largo, solamente fueron 3 meses. Vengo de 3 meses en Devoto. ¿Hay otros detenidos que han estado más tiempo? Sí, acá en Encausados hay compañeros que están de hace 1 año y medio. El compañero Colauti, por ejemplo, que se fue el otro día, tuvo 2 años acá adentro. ¿Qué se siente cuando se recupera la libertad después de tanto tiempo? Se sienten muchas cosas, pero una fundamental, que es la que hemos venido conversando con todos los compañeros día a día, que es el ansia tremenda de volver a combatir, de volver a ocupar el puesto de lucha, de volver a estar junto a nuestro pueblo y cumplir su mandato, al igual que el mandato del general Perón. Era volver con el gobierno volver a que el pueblo estuviera en el poder, es decir, que el pueblo de alguna manera pudiera gobernar como lo había hecho con Perón, pero aún sin Perón poder alcanzar las metas y por sobre todo el imperio de la justicia social, que era, digamos, lo que definía por sobre todas las cosas los motivos de la lucha. En el mes de junio regresaba Juan Domingo Perón. Las bandas armadas de derecha que habían copado el palco levantado en Ezeiza impidieron el acercamiento de los grupos juveniles y revolucionarios que pugnaban por llegar. El esperado reencuentro del pueblo con su líder se cerró con un saldo de 70 muertos y 500 heridos. La ilusión de numerosos sectores de recrear una política de justicia social con plena soberanía política e independencia económica se convertiría en una utopía. El 73 fue un gobierno, tanto a nivel nacional como en las provincias que ganó el peronismo, un gobierno de centro-izquierda o de la gente que reflejaba ese tipo de ideas. Después de Ezeiza, las diferencias entre los distintos sectores internos del movimiento se hicieron evidentes. Perón hizo un llamado a la unidad y en nuestra provincia, los ortodoxos y los legalistas se citaron en Valle Hermoso, pero el intento reunificador no prosperó. A esta hora, 18:30, subsistirían algunas diferencias que impedirían el entendimiento, el acuerdo entre los sectores legalista y ortodoxo. Aliado a los dirigentes independientes y combativos, Atilio López no aceptó que los excluyeran de la conducción de la CGT local. El presidente Cámpora presentó su renuncia y hubo elecciones generales. La fórmula Perón-Perón ganó con el 61% de los votos. Así, con Perón en el gobierno, con Perón en el poder, con el pueblo en la calle, por la gran patria socialista que fue nuestro general.
El país que tendría que gobernar Perón era muy diferente de aquel que había dejado 18 años atrás. La guerrilla intentaba forzar cambios estructurales y las bandas de derecha y paramilitares habían comenzado a sembrar el terror. En tanto, el gobierno de Córdoba afrontaba numerosos conflictos. Calle Soto, 663 de Barrio Empalme, domicilio del vicegobernador de la provincia, señor Atilio López. Aquí un grupo de 3 desconocidos llegó a este lugar y redujo... Además de las presiones, los gobernantes sufrían actos intimidatorios. Señor vicegobernador, ¿a qué atribuye los hechos registrados en su domicilio particular? Bueno, considero, de acuerdo a la detención que se ha realizado ya con uno de los delincuentes que ha asaltado mi domicilio esta mañana, de que debe tratarse de un hecho eminentemente delictuoso nada más. Pese a la desmentida, lo ocurrido en la casa del vicegobernador era el anuncio de lo que vendría. El 27 de febrero de 1974, el jefe de policía, Antonio Navarro, detuvo al gobernador y a todo su gabinete. A partir de las 16:30 se inició la movilización de efectivos policiales. Patrulleros del Comando Radioeléctrico y unidades de la Guardia de Infantería con equipos de combate se desplazaron por el perímetro de la Plaza San Martín y tomaron posiciones desalojando a los transeúntes. Después del golpe, vino la confusión. El presidente del Senado hizo como que asumía para preservar el orden, pero terminó cediendo ante los golpistas. Es decir, que usted ha asumido el gobierno de la provincia de Córdoba teniendo en cuenta que en este momento no hay ninguna autoridad que esté capacitada para... Por supuesto, ya le vuelvo a repetir que yo lo he hecho en cumplimiento de la ley expresa madre que es la Constitución provincial, que expresamente así lo determina. Ahora, doctor, Obregón Cano y Atilio López se encuentran detenidos en este momento por una policía sublevada. ¿Usted piensa que la orden que usted de libertad que usted pueda emitir a ese respecto va a ser acatada? Yo creo que sí. Los detenidos recuperaron su libertad, pero no sus cargos. Obregón Cano y Atilio López viajaron a Buenos Aires para buscar un apoyo que nunca obtuvieron. El poder central había decidido la intervención de Córdoba. El 1 de julio de 1974 murió Juan Domingo Perón y el peronismo quedó a la deriva. Durante el mandato de Estela Martínez, los sectores reaccionarios y antipopulares se adueñaron del gobierno. Atilio López, despojado de la vicegobernación y fuera de la CGT, volvió a la UTA. En el mes de agosto, convocó a elecciones. La agrupación 17 de octubre, que postula la lista azul y blanca para el próximo comicio, tiene como base fundamental mantener y acrecentar las conquistas gremiales y salariales que tienen los trabajadores del transporte. Nuestra posición ha sido muy clara y perfectamente definida. Entendemos que solo la unidad de los trabajadores ha de salvar a los trabajadores. Y vivió una etapa preelectoral ahí en el gremio, yo diría bastante triste, porque yo creo que, y así lo dijo inclusive, que iba a perder su gremio por el gran apoyo político que tenía la oposición, con el interventor Lacabana en el gobierno de Córdoba, ex dirigentes en el Banco Social de Córdoba, repartiendo solicitudes de crédito y bueno, todo ese tipo de cosas que se hacían, asados y una gran inversión de dinero en la campaña de la oposición. Después de perder el gremio por 28 votos, viajó a Buenos Aires a rendir cuentas ante la conducción nacional. Iba acompañado de Juan José Varas. Lo retuvo en la capital federal un partido de fútbol. Su equipo, Talleres de Córdoba, se enfrentaba con River en la cancha de Vélez. Bueno, él presenció el partido, quedó de juntarse con los amigos que había estado en la cancha, y bueno, esa fue la última vez que lo vieron con vida, porque a la mañana siguiente lo bajan del avión al contador Varas, lo llevan detenido, lo van y lo sacan a él del hotel, bueno,
con el final conocido, que fueron asesinados los dos en la zona de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires. El 16 de septiembre, los cuerpos acribillados a balazos de Atilio López y de Juan José Varas fueron encontrados en un descampado camino a Ezeiza. Quienes los mandaron a matar seguramente le temían de que él tuviese la posibilidad de reunir tras su figura, tras su liderazgo, a muchos jóvenes y a muchos no tan jóvenes para volver a recuperar el poder. López en ese momento no era un hombre que gravitara políticamente, en ese momento, pero sí era un hombre cuya muerte cumplió el rol que perseguían los grupos, las 3A, digamos, que era el de buscar objetivos físicos de gente muy conocida, que aunque no tuvieran una acción inmediata, creaban en la opinión un efecto de expansión de terror, que era lo que se quería. Y lo mataron porque el fascismo imperante en ese momento no admitía la presencia de hombres con ideas nobles, con principios democráticos, con ideas que tuvieran que ver con el rescate de los derechos de los trabajadores. Es decir, esto era demasiado peso soportar la presencia de un personaje como Atilio para esos personajes de aquella época, y había que matarlo. Lo mataron como un perro, pobre Atilio. Lo que no ignoramos es el sentido que subyace en este crimen. No se ejecutó a un dirigente gremial fuertemente protegido, ni a un legislador con fueros parlamentarios, o a un profesional egresado de nuestras universidades. Se asesinó a un hombre del pueblo, a un trabajador que jamás renegó de sus orígenes humildes y que en su paso por la función pública mantuvo los mismos hábitos austeros de toda su vida. Tras un recorrido de aproximadamente 50 cuadras se aproxima ya a la primera parte del Boulevard Junín el cortejo fúnebre que transporta los despojos mortales de quien hasta los primeros días de marzo ejerciera la vicegobernación de esta provincia. Se trata de Hipólito Atilio López, brutalmente asesinado hace 2 días en la provincia de Buenos Aires. Por el respeto a los derechos obreros, por el respeto a la voluntad soberana del pueblo, querido militante de la causa obrera y popular, hoy venimos aquí acongojados por el crimen. Frente a la iglesia se han congregado miles de personas portando cartelones que los identifican como pertenecientes a distintas organizaciones políticas y gremiales. El cortejo retomará la avenida Colón hasta la calle Pedro Sani para dirigirse posteriormente hacia la necrópolis de San Jerónimo. Este fue el anticipo de lo que ocurrió después. Los grupos paramilitares asesinaron a decenas de militantes populares. Las organizaciones guerrilleras continuaron actuando, aunque antes del 76 ya estaban desarticuladas. Con la excusa de pacificar el país, las clases dominantes idearon un nuevo golpe. Esta vez, impondrían su proyecto a sangre y fuego. Somos los que encendimos el amor para que dure, para que sobreviva toda soledad. Hemos quemado el miedo, hemos mirado frente a frente al dolor antes de merecer esta esperanza. Hemos abierto las ventanas para darle 1000 rostros. Yo creo que básicamente Atilio Hipólito López era un hombre bien, era una buena persona. Básicamente era una buena persona. Con el tiempo te das cuenta que pudimos andar con la frente bien alta y bueno,
hoy, a 30 años de lo que le ocurrió, todavía seguimos teniendo muchos halagos por parte de la gente, por su participación en el gremialismo y en la política y por su honestidad, que yo creo que fue el mensaje más grande que me dejó. Como el 17 de octubre y como en todas las fechas en que el pueblo estuvo presente.